Primero quiero agradecer a la doctora Rocío Ávila por su amable invitación y a ustedes por su presencia, alumnos y colegas profesores. Es un gusto regresar aquí a la facultad. Yo actualmente estoy en la FES Aragón, como lo pueden ver. El tema que tengo yo como propuesta para platicar con ustedes es sobre la investigación educativa y pedagógica como base para la evaluación del diseño curricular. Quiero iniciar diciéndoles que en la FES Aragón se hizo una modificación curricular en el 2002 y se llevó a cabo un modelo curricular con una propuesta pedagógica, con un modelo pedagógico y un modelo educativo que vino a modificar el proyecto que tenía vigencia desde 1976 hasta el año 2002 en la Facultad de Aragón, que estaba vigente aquí, que estaba vigente en Aragón y que venía de Ciudad Universitaria. Cuando se hace esa actualización y esa modificación curricular, se hace desde un modelo que se acerca mucho hacia la filosofía. Se aprueba y se modifica no mediante un consenso de los profesores, sino desde una parte muy reducida de los académicos que participaban en el proyecto de evaluación y en confrontación con otros profesores que habíamos trabajado esa propuesta. Hay una ruptura y hay una modificación en el objeto de estudio. El objeto de estudio que se propone y se instaura por una imposición política y no tanto por un consenso académico del grueso de la comunidad, se elige como objeto de estudio la formación por encima de la educación que tradicionalmente se había estado trabajando. Esto trajo una experiencia del 2002 para acá, de verdad, no se le imaginan, con demasiadas contradicciones, porque la parte del objeto, de fijar el objeto de estudio de la formación, a la formación como objeto de estudio de la pedagogía, trajo muchos debates muy enriquecedores, pero también empezó a mermar la identidad pedagógica. ¿Por qué? Porque la orientación de la formación estaba siendo vista desde una perspectiva posmoderna. La formación desde la tendencia nietzscheana, desde la perspectiva de Foucault, desde la perspectiva de Heidegger, ¿sí? Es decir, entraron en juego todos estos discursos predominantemente filosóficos y empezó a intentar hacerse una amalgama en lo que tenía que ser el campo disciplinar de la pedagogía que nunca se ha concretado. Es más, nos trajo hasta la actualidad una problemática muy fuerte, el problema de la identidad del pedagogo y sobre todo de ese distanciamiento que se dio desde el campo de la filosofía muy abstracto que intentaba debatir sobre quiénes somos y cuál es nuestra tarea, se desvinculó enormemente de la práctica. Entonces, muchos de los estudiantes y futuros pedagogos entraban en crisis porque no tenían elementos para el saber hacer. Esta parte nos empezó a confrontar mucho sobre la cuestión de qué es la pedagogía y cómo se estructuran o cómo se han venido reconstruyendo los campos teóricos y las aportaciones tanto epistemológicas como filosóficas a este campo. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Hoy estamos en un proceso de revisión curricular y estamos enfrentándonos a empezar a obtener o sacar información de la cotidianidad misma, del contexto áulico, de la práctica educativa cotidiana y tratar de ver cuáles son estas problemáticas. Esto me llevó a mí a que hoy yo quisiera, dentro de lo que es esta
amable invitación para este tema general del coloquio. Ustedes lo pueden ver sobre el campo curricular, refundación y visión hacia el futuro, a centrarme más bien en una serie de reflexiones teóricas, ¿sí? Un poco más a reflexionar en eso que no se ha debatido y que no se debate con mucha fuerza cuando se hacen diseños y evaluación curricular, ¿sí? Cuando se deja de lado la reflexión teórico-epistemológica y filosófica del campo de la pedagogía, pueden cometerse muchas arbitrariedades culturales dentro del currículum, por un lado, y por otro lado se puede perder de vista el campo mismo en varias direcciones, en la conformación de la disciplina y su enriquecimiento, pero también la posibilidad del campo profesional del futuro pedagogo. Este problema es muy serio y en la actualidad lo estamos viviendo en Aragón. Como les decía, esta es la razón que me lleva hoy a hablar de esta temática en un ámbito más teórico, epistemológico y filosófico, a partir de estos tres grandes campos del saber: la filosofía, la epistemología y la pedagogía, entre paréntesis pedagogías, ¿sí? Porque tendríamos que hablar de que hay varias pedagogías y no una, ¿ok? La filosofía porque nos proporciona el debate universal entre el idealismo y el materialismo. Ustedes lo saben porque han llevado este tipo de debates en sus clases. ¿Qué es primero? ¿Qué es prioritario? ¿La subjetividad o la objetividad? ¿El pensamiento o la materialidad del sujeto? ¿Su práctica o su pensamiento? La filosofía en estas dos tradiciones nos ha aportado mucho al debate del campo curricular. En segundo lugar, la epistemología. La epistemología como un tratado que se encarga de estudiar el origen del conocimiento, en tanto su relación entre sujeto-objeto y su producto, que es el conocimiento, nos ha permitido también reconocer que hay distintas relaciones epistemológicas y no solo una, ¿de acuerdo? Y la pedagogía. La pedagogía como este campo disciplinar que se está construyendo y que se enriquece de las otras dos. Desde la perspectiva idealista y la perspectiva materialista, también se han constituido en el debate corrientes o escuelas derivadas de cada una de ellas. Esto quiere decir que cuando hablamos de la postura epistemológica idealista, no hablamos de una postura, al menos hablamos de tres, siguiendo un poco la propuesta que nos hace Adam Schaff en su famoso texto de Historia y Verdad. Nos hace menos tres propuestas porque nos dice que no hay una sola perspectiva idealista. Hay un idealismo contemplativo, uno mecanicista y uno dialéctico, ¿sí? Pero igual en la perspectiva materialista, hay un materialismo contemplativo, un materialismo mecanicista y un materialismo dialéctico. Estas perspectivas lo que nos permiten ver es cómo se construye la relación sujeto-objeto. En la primera está representado arriba, el sujeto determina el objeto, es decir, el pensamiento determina la explicación de la realidad material. Entonces la idea es, primero, sea cual sea voluntarista, imaginativa, va a ser la que elabore en su construcción la idea de realidad y no va a sustentar sus postulados a partir de lo que es la práctica o la realidad misma. Y en la relación siguiente, el objeto determina el sujeto, es decir, que para construir conocimiento la realidad material y práctica es la que determina nuestra forma de pensar y nuestras representaciones ideológicas, éticas, políticas, etc. ¿Sí me explico en esto? ¿Sí? Este es un fundamento muy fuerte para la pedagogía, porque a partir de las perspectivas filosóficas y a partir de las perspectivas epistemológicas se han construido pedagogías, ¿sí? Y fíjense en este ejemplo. Aquí, en este cuadro, presento de un lado la perspectiva idealista y del otro la perspectiva materialista. La propuesta epistemológica de los modelos de conocimiento contemplativo, mecanicista y dialéctico
Y entre el idealismo dialéctico y el materialismo dialéctico, las fronteras están muy cercanas, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparten la dialéctica, sin embargo, unos son idealistas y otros son materialistas. No es lo mismo la perspectiva de la realidad de Hegel que la de Marx. Igual, en la pedagogía, las pedagogías como corpus teóricos, fíjense que se han construido con esos fundamentos filosóficos y con esos fundamentos epistemológicos, pero no arbitrariamente. No es una construcción arbitraria, porque vean que en el idealismo contemplativo, las visiones pedagógicas, hay autores como Rousseau, como Maritain, la pedagogía tradicional, y en el materialismo histórico dialéctico está la pedagogía libertaria de Freire, la pedagogía crítica de Gramsci. Perdonen, hay varias faltas, ahí de letras o de dedo. Me van a disculpar cuando aparezcan, ¿sí? No es lo mismo esa pedagogía de crítica de Gramsci o la teoría crítica de la resistencia de Giroud, ¿sí? O la teoría radical de Michael Lapham y la teoría del brasileño Tomás Tadeu da Silva, que la perspectiva del naturalismo de Comenius o del realismo educativo de Herbart no es lo mismo. El sustento epistemológico y el sustento filosófico van a cambiar. Esto es fundamental porque nosotros en pedagogía creemos que tenemos que basarnos en una concepción universal de la pedagogía y perdemos tiempo en no dar el debate en torno a las posturas. Ello implicaría que nosotros tuviésemos que reconocer nuestra propia postura epistemológica y a partir de cada una de ellas saber cómo están enriqueciendo el campo de la pedagogía, pero no solo cómo, ¿para qué? ¿Para qué se hace pedagogía desde el idealismo? ¿Para qué se hace pedagogía desde el materialismo? ¿Sí? ¿Y cómo se ha venido construyendo históricamente estas posturas? Estas posturas han sido el marco para la conformación del campo teórico de la pedagogía, en donde la historia y la política nos ofrecen un principio ordenador y los problemas pedagógicos se van construyendo, en tanto que las relaciones educativas entre los sujetos y sus formas de interactuar se realizan en la práctica desde finalidades establecidas históricamente. Esto es, que cuando se hace pedagogía desde alguna de estas posturas, responde a ciertos intereses. Ninguna postura es neutra y no hay postura universal y absoluta que sea la panacea de nadie. Y sí hay posturas que defienden el sistema establecido, el statu quo, y hay otras que se resisten a él. Eso también es cierto. Desde estas distintas tradiciones filosóficas y epistemológicas se han conformado todas las ciencias y las disciplinas. No crean que solo la pedagogía. Es decir, que hay distintas perspectivas sociológicas, distintas perspectivas filosóficas, distintas económicas, etc. Todas las ciencias sociales y humanas se han construido, se han conformado desde estas grandes tradiciones filosóficas y epistemológicas. La pedagogía en su construcción sí se ha enriquecido de todas estas disciplinas, de todas. Pero aquí yo meto un punto al debate, ¿sí? Creo que el campo de problemas de la pedagogía tiene identidad propia. Es decir, que hay un campo específico de la pedagogía, ¿sí? ¿Por qué? La pedagogía en momentos toma un giro hacia la filosofía, en otros momentos es más sociológica, ¿sí? En otros momentos la economía tiene una visión dominante en la pedagogía. Sin embargo, históricamente, de acuerdo a intereses políticos, sociales o pautas culturales y económicas, la pedagogía ha quedado subsumida a algunas de estas disciplinas. Y lo que voy a decir es con mucha responsabilidad. Siendo el impacto de la psicología y de la economía el más devastador para la pedagogía. La pedagogía se ha subsumido en la psicología
y esta ha venido a marcar las pautas de su campo como si la pedagogía no tuviera identidad. Como yo les decía en la experiencia de Aragón, efectivamente nos vimos en la cuestión de que los muchachos no sabían cuál era su identidad, es más, qué era la pedagogía y qué iban a hacer como pedagogos. Normalmente se identifican como pseudopsicólogos, porque también en Aragón predomina la tendencia psicologizada de la pedagogía, ¿sí? Y entonces se sienten que pueden salir a aplicar test, a trabajar con niños con problemas educativos, etcétera, porque el grueso de los profesores desde ahí les bombardean teórica, ideológica y didácticamente. Plantear la necesidad de reconocer su especificidad e identidad propia ha representado un constante debate y es, fíjense, la investigación pedagógica y no solo la investigación educativa. Con toda responsabilidad también digo que hay dos ámbitos de la investigación que coadyuvan entre sí. La investigación pedagógica y la investigación educativa, que sin embargo tienen ciertos planos de acción diferentes y complementarios. Desde la investigación pedagógica y no solo desde la investigación educativa, es la vía que posibilita la construcción de este campo. La construcción de este campo pedagógico no es lineal, está plagada de contradicciones y luchas de distinto orden. Además, que hay que situar la construcción del campo de la pedagogía en América Latina, donde teóricamente se ubica México. Se enseña y se aprende en un universo cultural conformado por diferentes articulaciones. Siguiendo a Puigros y a Marengo, ellos afirman que en estas culturas latinoamericanas la pedagogía se ha venido conformando por estos núcleos persistentes de pueblos originarios donde todavía prevalecen discursos y sentidos educativos, por los elementos mestizos, sincréticos construidos durante siglos de conflictiva convivencia, por la hispanidad, por el conjunto de culturas europeas y más recientemente la cultura norteamericana. Pero a lo largo de todas estas influencias, históricamente hablando, la educación ha sido considerada como el objeto de estudio de la pedagogía con mayor preeminencia. Es decir, se ha considerado por muchos corpus teóricos y por muchas tradiciones que el objeto de estudio es la educación. Y hace referencia a diferentes situaciones relacionadas con el sentido que se le otorga desde las diferentes tradiciones filosóficas, epistemológicas y culturales, cuyas diferencias van más allá de la escolaridad. Cuando se habla del objeto de estudio de la pedagogía y se ubica la educación, no se está refiriendo solamente a la escolaridad, se refiere a que todo proceso social, en palabras de Adriana Puigros, es susceptible de ser leído pedagógicamente, aunque no necesariamente tiene que ser reducido a lo pedagógico, ¿sí? El objeto de estudio, la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación y desde distintas tradiciones, fíjense, se ha considerado como la transmisión de conocimientos de una generación a otra o como el proceso de enseñanza, la educación como proceso de enseñanza, como formación constante, como práctica educativa y como praxis educativa, dependiendo de los sustentos epistemológicos en los que se ubiquen. La tradición europea ha sido dominante, ya que interpela, y vamos a entender por interpelar, incluir, subordinar y usar a la tradición latinoamericana en la que la educación se volvió un proceso indispensable para reproducir la cultura como el modelo de sociedad hegemónica, ¿sí? La educación, nuevamente para Puigros y Marengo, es un campo de articulación de conocimientos, saberes y experiencias, sistematizado con metodologías diversas, en donde se realiza una producción teórica constante asociada al hecho social históricamente situado y en la que intervienen muy diferentes tipos de sujetos que participan en la elaboración del discurso pedagógico o que se ocupan del hecho educativo y de sus consecuencias.
entendiendo así la educación, esta definición de Puigros y Marengo, con la cual yo estoy de acuerdo en que es un campo de articulación de conocimientos, saberes y experiencias que requiere de esas metodologías diversas y desde el cual hay producciones teóricas sobre el hecho social y sobre donde participan diferentes tipos de sujetos que construyen discursos pedagógicos. Esto me lleva a crear mi propia definición de pedagogía. La pedagogía es una disciplina para mí, no es una ciencia, ni una ciencia en construcción, ni es arte. La disciplina que estudia de forma rigurosa y sistemática la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde la praxis pedagógica posibilita interpretar y comprender los discursos, los sentidos y la práctica educativa de los sujetos en contextos específicos, y también posibilita proponer dentro de la totalidad social alternativas viables de transformación. Conjuga una intención de ciencia, ya que busca establecer modelos sustentados en regularidades mediante la investigación pedagógica, y a la vez de ética, porque se basa en un compromiso moral entre actores. ¿Sí? Perdón. Como disciplina, la pedagogía puede ser autónoma y construir sus marcos conceptuales, ya que conlleva una actitud reflexiva, problematizadora y propositiva, la cual se realiza mediante la investigación educativa y pedagógica. ¿Sí? Si no hay investigación educativa, pero también investigación pedagógica, la pedagogía no se puede enriquecer como campo disciplinar. Necesita de una constante búsqueda, de constante transformación y resignificación de sus propios postulados, de sus categorías y conceptos y de sus marcos explicativos. Por ello es que la práctica educativa es un espacio de producción de sentidos diversos y antagónicos que pugnan por constituirse en discursos pedagógicos, y que por un lado pueden estar luchando por ser discursos pedagógicos hegemónicos, pero por otro lado también se están constituyendo discursos combativos, ¿sí? Discursos que son de resistencia o discursos que vienen de contrahegemonía. De la misma manera que en la pedagogía existen diversos sentidos y significados sobre su definición, también en el campo de la investigación hay distintos definiciones, vamos a llamarle así, distintos sentidos y significados sobre lo que se entiende por investigar. Bajo esta lógica que yo les voy platicando, tampoco podemos entender que hay una sola lógica, un solo concepto de lo que es investigar, ¿verdad? Suena lógico que podríamos esperar entonces distintas definiciones de lo que es la investigación, dependiendo de la tradición. Para la tradición positivista no entienden de la misma manera lo que es un proceso de investigación que en una tradición de investigación-acción, una investigación cualitativa, etc. ¿Sí? Entonces hay definiciones diferentes. Por lo tanto, yo ubico la investigación como una actividad humana que entabla una relación dialéctica entre el sujeto que investiga y la realidad en la que está inmerso, ¿sí? O es decir, la realidad en la que se desenvuelve. Es un proceso sistemático y riguroso. La investigación no es algo caótico, es un proceso sistemático y riguroso que requiere de procedimientos metodológicos y fundamentos teóricos. La metodología no es solo un hacer, y porque se hable de metodología solo tenemos que recoger datos de la realidad. También requiere de un fundamento teórico, que a través de una búsqueda crítica logre alcanzar explicaciones relativas a un tiempo y un contexto histórico determinado. Es así que yo trabajo la investigación educativa y pienso que hace referencia a la indagación y búsqueda de soluciones a las problemáticas educativas suscitadas en contextos en los que se despliegan interacciones simultáneas de múltiples factores como son los sociales, los económicos, los culturales, etc.
Y propiamente la investigación pedagógica, ya le doy un matiz, si se dan cuenta, es un proceso consciente de reconocimiento, búsqueda e interpretación de la práctica educativa, pero con una reflexión crítica y autocrítica de su propia historia, de su propia práctica, con el fin de coadyuvar con la integración de un proyecto pedagógico y educativo, social, político e histórico libertario. Solo la investigación pedagógica puede reflexionar sobre su práctica de manera amplia, vinculándose con el proyecto social que conforme un ideal de un mundo en el cual, de una realidad en la cual haya un proyecto educativo y pedagógico libertario. Y para eso se requiere ser crítico y autocrítico. Y para eso se requiere ser reflexivo, se requieren ciertas bases epistemológicas y filosóficas. Desde la perspectiva epistemológica idealista contemplativa, o la idealista mecanicista, e inclusive la idealista posmoderna, no podemos ser transformativos de la realidad, porque se encierra en su propia lógica de razonamiento y se reproduce en tanto que se expresa en una sociedad que le da cobijo como teoría dominante. Entonces, tiene que ser desde determinadas pautas teóricas y epistemológicas lo que nos dé la posibilidad de hacer una transformación. La investigación es un medio cuyo fin último, como se ha señalado, es alcanzar nuevos conocimientos a las problemáticas sociales y educativas, por lo que la investigación pedagógica hace referencia al entretejido de sus elementos. Insisto en esta diferencia y desde dónde se tendría que hacer investigación pedagógica. Bueno, aquí antes de avanzar en esto, quiero decirles que se hace mucha investigación educativa, pero esta investigación educativa que, por ejemplo, se hace en la sociología de la educación, economía de la educación, psicología de la educación, filosofía de la educación, se puede hacer investigación educativa, pero es solo la pedagogía la que hace la investigación pedagógica cuando la hace dentro del aula y no alrededor del aula, ¿sí? Alrededor del aula hay problemas sociales, políticos, económicos, y dentro del sujeto hay problemas psicológicos. La investigación pedagógica es la que se trabaja a partir, vamos a llamarle así, de la caja negra. ¿Qué hay dentro de la caja negra? Sabemos lo que entra y sale, pero adentro es lo que vamos a llamar el contexto áulico. Puede ser en una escuela, puede ser en la sociedad. El contexto áulico se da en una totalidad concreta que la entiendo como síntesis de múltiples determinaciones en articulación de los distintos niveles de la realidad. Aquí convergen siempre el educador y el educando. El educador y el educando siempre son seres humanos. No es el educador la televisión y el educando o el que está viendo la tele, no. La televisión es un recurso didáctico. La relación de enseñanza-aprendizaje se da en un binomio indisoluble, dijera José Contreras Domingo, como binomio indisoluble entre seres humanos. Siempre hay un educador y un educando. En medio de ellos, o media entre ellos, un contenido de conocimiento que es el currículum. El currículum, plan de estudios, contenidos cuando hablamos de escuela. Pero entre estos dos actores, profesor y alumno, siempre se entabla una relación didáctica que va delineando la forma en la que se va a llevar a cabo nuestra relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se da en un contexto determinado que ya sea puede ser el salón de clase en la escuela o puede ser la familia en la sociedad, donde el educador son los padres, los hijos son los educandos, entre ellos median contenidos de conocimiento y se entablan con cierto tipo de relaciones donde tenemos estudiosos que las han trabajado: didáctica crítica, didáctica tradicional, didáctica tecnocrática, didáctica constructivista, etc. ¿Sí? Entonces, en este contexto se da la relación pedagógica y relación educativa. Los contextos que rodean es el contexto intermedio y el contexto ampliado, en un recorte de realidad que es el presente, dijera Hugo Semelman. ¿Sí? El presente como recorte de la realidad, en el que se ve
una parte de ella, pero como totalidad articulada, es decir, como totalidad concreta. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? La construcción del objeto pedagógico en la investigación pedagógica implica el hecho de que por un lado tenemos un investigador que realiza crítica, va ahí sujeto-objeto, un investigador que realiza investigación sobre el objeto de la realidad con una metodología dialéctica basada en la forma de razonamiento presente potencial o en la espiral del concreto abstracto concreto, teniendo como punto de partida un problema eje, el cual necesita ser problematizado para poder construir el objeto, creando universos de observables como relaciones con otros campos de la realidad como el social, el político, el filosófico, el psicológico, etc. Pero siempre bajo una lógica de pensarlo como una totalidad concreta articulada. El investigador tiene siempre que realizar una crítica general a la teoría y a la historia, crítica como fundamentación teórica, crítica a los conceptos que se trabajan, y realizar una crítica específica que es a partir de lo que yo denomino, tomando a Adriana Pueyrredón, la lectura pedagógica. Esta lectura pedagógica se da a partir de situar los ejes pedagógicos problematizadores. ¿Quién y a quién se enseña aprende? Se refiere a los actores. ¿Qué se enseña aprende? Al contenido. ¿Cómo se enseña aprende? A la didáctica. ¿Para qué se enseña aprende? Desde un fin teleológico, en donde se enseña aprende a ese contexto específico. La investigación pedagógica tiene como finalidad enriquecer el campo disciplinar de la pedagogía, en tanto su especificidad y su identidad. El pedagogo que investiga es aquel que puede reconocer la relación de enseñanza-aprendizaje con todas sus características dentro del contexto áulico y no solo alrededor del contexto áulico. Índices de reprobación no es un problema estrictamente pedagógico, es un problema educativo, ¿sí? Deserción escolar, etc. ¿Sí? Ellos son problemas que las otras disciplinas van trabajando del campo educativo, pero el pedagogo tiene su identidad propia y tiene que trabajar sobre ella, reconstruyendo siempre los contextos específicos donde se da la relación pedagógica, que es el contexto áulico. Y para eso hay que realizar investigación pedagógica y educativa. No estoy hablando, quiero hacer la aclaración, de una cuestión sectaria y así encerrada en la pedagogía como... No, que no se vaya a confundir. Sí hablo de una mirada multidisciplinar, pero en la cual la pedagogía no se diluye en las otras ciencias o disciplinas, sino que mantenga su autonomía relativa de las otras ciencias ciencias y disciplinas. El problema parece no distinguirse muchas veces por los investigadores de la pedagogía, ya que en ese afán de eclecticismo han llevado hasta el desdibujamiento de aquello que le da sentido y significado al campo pedagógico, aquello que la pedagogía puede aportar sin diluirse para la comprensión de lo educativo y de lo pedagógico. No está mal que nuestra licenciatura y nuestros posgrados de pedagogía participen intelectuales de otras disciplinas. El problema es que diluyen lo pedagógico a su disciplina de origen. Y ese es un verdadero problema epistemológico, ¿sí? El eje en estos elementos para la construcción de la investigación del objeto de estudio de la pedagogía, se dan cuenta que hay un eje que es el que me voy a centrar ahorita. El de qué se enseña aprende, se refiere al contenido de conocimiento. El contenido de conocimiento alude a lo que se está transmitiendo en un momento determinado dentro de un currículum y un plan de estudio también determinado. Este es el que va a determinar la orientación del plan de estudios y del currículum en la institución de la que se está hablando. ¿Sí? Para realizar este proceso, yo entiendo como lectura pedagógica
la lectura pedagógica es un punto de partida, es una reconstrucción del sentido y significado de la trama educativa y posibilita reconocer la contradicción en la práctica y en el discurso educativo. Es decir, la lectura pedagógica tiene tres partes fundamentales, porque de entrada se requiere como un punto de partida para la realización de cualquier investigación pedagógica. Y con esta se va a posibilitar la reconstrucción de la trama educativa, que como totalidad articulada va a dar cuenta, fíjense, de un proceso pedagógico y no solo de un proceso educativo, sino del proceso pedagógico. Es el proceso pedagógico aquel que nos permite identificar desde desde una reflexión teórica nuestra propia práctica y posibilita reconocer la contradicción en la práctica y en el discurso educativo y los problemas que constantemente se generan, comprenderlos desde un marco teórico pedagógico y práctico y modificarlos a partir de mi punto de vista la pedagogía crítica. La pedagogía que se inscribe en el materialismo histórico-dialéctico como perspectiva epistemológica que posibilita la relación dialéctica entre sujeto y objeto, porque pone en equilibrio el papel de intervención del sujeto en la realidad, la reconstrucción de la realidad como parte de su propia existencia y la posibilidad de reflexionar sobre esa práctica para transformarse el sujeto a sí mismo, transformando la realidad en la que vive. Ninguna otra posibilidad epistemológica nos posibilita hacer rupturas de esa magnitud. Podríamos decir que en este tiempo actual, algunos de esos discursos que han reducido a sus expresiones operativas la relación entre los actores, que han llevado hasta sus mínimas consecuencias la selección de los contenidos del plan de estudio y seleccionan objetivos muy acordes al contexto actual, ha habido un movimiento de renovación curricular en los últimos tiempos álgido, que ha venido a adecuarse a las demandas de las políticas educativas hegemónicas en México. La política hegemónica dominante ha establecido que el modelo educativo, que no pedagógico, sea el constructivismo psicogenético y que se mueva como modelo constructivista psicogenético basado en competencias. Aquí la noción de competencias sí es muy importante. En la mañana se nos decía que podría variar de acuerdo a cómo cada quien lo entendiera. No, hay que tener una rigurosidad epistémica también en el origen de los conceptos. Cada concepto tiene dos funciones, una epistémica y otra de significado. Y el origen de la noción de competencias proviene de un ámbito discursivo economicista, desde el cual se compite para ganar. Entonces, hay un modelo educativo hegemónico desde el cual se ha venido dando una oleada de renovación curricular, ¿sí? Y esa oleada de renovación curricular ha llevado a que las nuevas propuestas curriculares se asienten en sus características más operativas. Un investigador que se llama Pablo Gentili, sí, junto con otros investigadores en un texto que se llama Cultura Política y Currículo, habla de que a finales del siglo XX, y junto con ideas de Sacristán, y hasta nuestros días, se ha extendido una definición de la educación llamada neoliberal. Esta concepción neoliberal, aquí en palabras de Jimeno, redujo las finalidades educativas a un puro presente, erigiéndose al consumo y la satisfacción inmediata como única manera de procurar la realización humana y la satisfacción del deseo. Pablo Gentili dice que en el currículum se ha tendido a desviar, a hacer un rejuego ideológico en el cual se convence al sujeto de que el individuo es todopoderoso y él solito puede autoformarse y solamente dirigir el destino de su propia educación sin la participación con los otros. Dice Gentili que eso no es más que un mero manejo ideológico en el cual se trata de ocultar la propuesta de desorganización política entre los sujetos al individualizarlos y someterlos a una lógica muy
egoísta y hedonista en la cual consideren que pueden ser los actores de su propia formación y su propio perfil. Con esto dejan de lado muchas participaciones históricas del papel de la colectividad y del reconocimiento de la alteridad o del papel de reconocer al otro, porque somos sujetos sociales y vivimos en comunidades. Por lo tanto, trabajamos en comunión. Dijera Freire, nadie se libera solo. ¿Sí? Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, todos nos liberamos en comunión, haciendo un poquito de paráfrasis de lo que él señalaba. Aquí, el que se enseña aprende alude precisamente a un concepto de currículum, y el currículum aparece en nuestro eje problematizador de que se enseña aprende desde una concepción en la que también Jimeno Sacristán en varios textos trabaja currículum, desde la idea de que en sus comienzos el currículum apareció como una selección de contenidos y con una intención de darle orden y clasificación de los saberes, y por lo tanto representa la expresión y la propuesta de organización de segmentos de contenidos, unificando la enseñanza y el aprendizaje. El currículum tiene que unificar, tiene que dar un orden, seleccionar contenidos, organizar académicamente y organizar administrativamente. El currículum toma segmentos de conocimiento de las otras disciplinas, los fragmenta a veces arbitrariamente, a veces salen de sus campos de debate y entran como conceptos que tenemos que memorizar y repetir, ¿sí? Y esto es lo que Jimeno Sacristán señala, esa fue en sus orígenes, la función del currículum. La reforma educativa, las reformas educativas que han tocado han trastocado todos estos elementos, han llevado a que este currículum, ¿sí?, haya tenido hoy día una intención más de dejar fuera saberes teóricos abstractos y de incluir saberes operativos bajo la idea de que les tienen que capacitar, de que los tienen que habilitar. Y se descontextualizan de sus universos constitutivos, de sus propios fundamentos y sobre todo de sus lógicas epistemológicas y de sus fundamentos filosóficos. A lo largo de la historia, el currículum ha sido finalmente un poder regulador, ¿sí?, que desde su primer uso representa la expresión y propuesta de esa organización de los segmentos y fragmentos de contenidos unificados, de la enseñanza y del aprendizaje, y a la vez delimitando las fronteras, al mismo tiempo que separando las disciplinas. Es importante señalar que junto con algunos autores, el currículum es una construcción donde hay que tomar partido. No hay currículums unívocos, y para elaborar una evaluación curricular y un diseño curricular se necesita, ¿saben qué?, tomar partido. ¿Qué significa eso? Así dice estas palabras que nos agregan, tomar partido. ¿Qué significa esto? Que hay que tomar una postura teórica e ideológica desde la cual se va a proponer cómo evaluar y se va a proponer cómo diseñar un currículum. Porque se va a debatir para qué hacemos ese currículum, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el perfil, cuáles van a ser los contenidos, cuál va a ser el proceso por el que vamos a llevar a todos los educandos, ¿sí? Entonces, tomar partido entre las distintas posibilidades, porque el currículum es un producto contingente, nunca queda para siempre. El currículum se está renovando constantemente. Y cada vez que entra en renovación, ¿qué creen? Hay polémicas y debates ideológicos, teóricos, procesuales, metodológicos, etc. Por eso es que tienen una vigencia relativa. La vigencia hasta que otras generaciones y otros actores lo impugnan o consideran que está atrasado, o las mismas políticas de la institución dicen hay que renovar ese currículum.
La necesidad de plantear dentro de nuestra universidad la práctica de investigación educativa y pedagógica en todos sus espacios curriculares y particularmente en la licenciatura de pedagogía conlleva la necesidad de cambiar significativamente la cultura de la escolarización, desde la que se proponen contenidos para el currículum, cuya incorporación no es neutra, ni se hace en abstracto, ya que existen agentes mediadores entre los intelectuales especialistas, ¿sí? Que portan cada uno de ellos culturas en contradicción con la tendencia plasmada en el currículum y, por el otro lado, para los alumnos. Esta cultura le plantea propuestas de teorización, los intelectuales las trabajan y las dirigen a los alumnos. En este trayecto entre lo que un intelectual realiza, una evaluación y un diseño curricular, y es llevado a los alumnos, median lo que se llaman agentes mediadores. Estos agentes mediadores tienen que ver con, por un lado, los profesores y sus tradiciones. Puede haber un currículum aprobado, ¿y qué creen? Cuando llega a la práctica, el profesor tiene una postura positivista, como en el caso del currículum de Aragón. Hay muchos profesores con una tradición positivista psicogenética y el modelo curricular tiene una primacía hermenéutica, les dije, posmoderna. Llegan al salón y dan positivismo. No dan la tendencia que plantea, ni hablan del objeto de la formación como objeto de estudio. Hablan de la educación y desde la perspectiva más pragmática, ¿sí? Ahí hay un agente mediador. Y el otro agente mediador son los textos. Los textos tienen contenidos. Y esos textos también tienen orientaciones ideológicas, epistemológicas y teóricas. Cada profesor selecciona los textos que están más acordes con ¿qué? Con su postura. No van a proponer uno que está con mi postura, sino con la de ellos, ¿sí me explico? Y los textos seleccionan saberes y segmentos de conocimientos de acuerdo a políticas editoriales. Entonces, aquí hay que contemplar cuando se vaya a hacer evaluación y diseño curricular que hay un entrejuego de cuestiones que hay que ser investigadas. Para eso la tarea de investigación es muy importante, ¿sí? La perspectiva de esta evaluación del currículum vigente, que necesita precisamente evaluarse, diseñarse y presentar un currículum alternativo, tiene que reconocer el contexto áulico y hacer una lectura pedagógica de los sujetos, los contenidos, las formas de impartir, los contextos en los que se desarrollan y la finalidad, para qué se quiere enseñar lo que se quiere enseñar y qué intereses quiere satisfacer el contenido de un currículum. Hay que investigarlo. ¿Desde dónde? Desde la pedagogía crítica que sostiene la relación epistémica, sujeto dialécticamente con el objeto determina dialécticamente al sujeto en una interacción en la cual uno y otro van haciendo un proceso de reconstrucción constante de la realidad. Esto posibilita generar rupturas en la cultura escolar hegemónica. La idea y la práctica de plantear alternativas para el campo de la pedagogía, así como del currículum, ha tenido muchas expresiones a lo largo de la historia y de todas ellas necesitamos enriquecernos, ya que mediante la investigación educativa y pedagógica es posible conocer y transformar nuestra realidad educativa. Se requiere, pues, que el currículum se plasme en un texto que contemple la complejidad de los fines de la educación y desarrollar una acción holística capaz de despertar en los sujetos procesos que sean propicios para alcanzar esas finalidades. La posibilidad de que el currículum pueda refundarse y tener una alternativa de construcción cultural, a la vez que disciplinar, humanizante y transformadora hacia el futuro, radica en avanzar en una perspectiva de la investigación como un modo de observar la realidad y estructurar un conocimiento del presente como devenir social, el cual constituye el plano de la praxis como una contribución al enriquecimiento de las bases que hacen posible definir alternativas de acción, citando a Hugo Semena.
Muchas gracias. Primeramente quiero agradecerte que nos hayas compartido todo este conocimiento, porque cuando hablamos del currículum sabemos que ahí eres todo. Y que además todo esto que tú nos mencionas nos dejas grandes tareas. Hoy día en la carrera de pedagogía estamos pasando por lo que viene a ser la revisión de nuestro plan, pero antes del diagnóstico, y nos deja ver que hay puntos que son invisibles, que no se están trabajando, pero que si se trabajan pudieran tener conflicto en el momento de los acuerdos, y entonces los pequeños grupos se harán grandes grupos. Y al hacerse grandes grupos, pues no vamos a llegar a nada, y entonces no hay un avance en cuestión de construcción teórica, metodológica y técnica. Porque hoy día tenemos que hacer esta reflexión entre los tres elementos, pero cuando hablamos del elemento ideológico es a donde se presenta la complejidad. Como bien nos los mencionas, ahí están las tareas, a ver cómo entramos al diálogo para poderlo lograr. Muchas gracias, porque realmente estos elementos nos van a permitir a nosotros volver a las mesas de diálogo para poder ver si lo hacemos visible o lo seguimos manteniendo invisible. ¿Qué es la complejidad? Y que todos lo sabemos que en el momento del diálogo podemos hablar mucho, pero a la hora de escribirlo, como hay que tomar decisiones, siempre hay una línea ideológica la que suscribe. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor. Buenas tardes. En algún momento se habló de Paulo Freire. Pues realmente Paulo Freire no ideologiza la pedagogía. Más bien, su perspectiva está más en la búsqueda de que los actores pedagógicos tomen relieve, de tal manera que él confronta en algún momento al educador educando con el educando educador. Pero a final de cuentas, la perspectiva de Freire es cómo estos actores educativos se modulan, se intercambian. Yo creo que en realidad, hacia futuro, lo que tendríamos que encontrar es en el ámbito de lo pedagógico una conciliación con respecto a los otros saberes, porque vería yo que en realidad no es si es primero la pedagogía o si es primero otra disciplina, sino que más bien lo que yo vería al respecto es que la pedagogía tiene mucho que aportarle a las otras disciplinas, como las otras disciplinas también aportan a la pedagogía. Concluyo, creo que en realidad el futuro nos está invitando más a un intercambio dialógico, a un intercambio en donde nos reconozcamos y en donde lo que yo no me permitiría es que piensen como yo, todos, porque si no piensan como yo, entonces están mal. Bueno, sí. Jessica. Hola, buenas tardes. También mi reflexión va en este sentido a lo que menciona el doctor, porque parto también de cómo lograr que en el diseño curricular de otras disciplinas pueda generarse todo este proceso de la investigación educativa, la investigación pedagógica y de la definición misma de su objeto de estudio. Porque nosotros involucrados en los procesos de diseño curricular de otras disciplinas tenemos ese doble reto, ¿no? Lograr que se generen todos estos procesos, pero al mismo tiempo promover que ellos mismos sean quienes encuentren el camino, porque como lo han comentado,
el diálogo sería justo el camino para llegar a ese proceso, para que nosotros, no como pedagogos, podamos forzar ese proceso y decirles este es el camino del diseño curricular, sino nosotros asesorarlos y promover que ellos mismos, a través de esta relación dialéctica entre su disciplina y la pedagogía, puedan lograr este proceso de evaluación y de diseño curricular. Entonces, también concluyo y rescato de esta presentación que nos hace la doctora esta posibilidad y este doble reto de seguir este proceso pedagógico y de acompañar a otros dentro del mismo. Gracias. Sí, Yasmín. Buenas tardes. Principalmente, a mí me llama mucho la atención todas las posturas que usted menciona, porque finalmente, como estudiante, vemos todas estas problemáticas. Vemos todas estas problemáticas que usted está planteando, sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de ver a alguien que lo autorizara también. Agradezco que lo haga notar en este tipo de espacios. Sin embargo, a mí me llena mucho las interrogantes el hecho de que usted hablaba de tomar partida, tomar una postura para a partir de ello evaluar y hacer una construcción curricular. Sin embargo, cuando lo vemos ya en la práctica o cuando ya lo vemos en este caso, como lo mencionaba la maestra Susana, cuando se está trabajando en el rediseño, por ejemplo, del plan de estudios de pedagogía, vemos que este tomar partida se vuelve más complejo de lo que pareciera, por lo mismo de que hablábamos de las diferentes posturas que cada docente tiene. Entonces, a mí me intriga mucho el hecho de cómo Aragón ha trabajado en esta toma de partida, en cómo ha hecho todos estos procesos para que el currículo no sea fragmentado por estas diferentes formas de pensar en un primer momento, y si aún no se ha dado en qué parte del proceso van, porque este es un proceso complejo, que es lo que yo logro ver. En primera y segunda parte, usted hablaba de que se tendría que hacer una evaluación curricular desde un pensamiento crítico, en donde teníamos que partir de ser autocríticos y críticos. Sin embargo, veo que en algunas ocasiones la evaluación curricular se está dando desde los contenidos, desde las políticas, y claro, como usted lo hablaba, es por el contexto en el que nos enfrentamos. Sin embargo, estamos dejando a un lado el contexto áurico, el contexto de lo que está sucediendo en las aulas. ¿Por qué? Porque como usted lo menciona, un currículum puede verse, no sé, muy constructivista, pero ya en las aulas, a la hora que entra esta mediación del docente, ya no se está viendo. Entonces, ¿cómo desde el currículum, que es una construcción compleja, vamos a trabajar esta parte áurica que en muchas ocasiones se nos escapa y que tendríamos que revisar y volver a visualizar con una perspectiva más crítica, pero partiendo ya no de los contenidos curriculares o de los contenidos que se nos establecen, sino desde los fenómenos que se están dando dentro de las aulas, para poder de ahí construir hacia afuera. No sé, eso sería como una perspectiva que yo podría dar, de que la evaluación curricular en estos tiempos tendría que cambiar, tendría que ser a partir de las propias aulas. Y le agradezco mucho las aportaciones que ha brindado, y agradezco el hecho de que las haya visibilizado, que en muchas ocasiones no se logran ver en una investigación tan seria. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues cedemos la palabra a la maestra. Pues muchísimas gracias por sus participaciones, en verdad son enriquecedoras y motivantes. Pues la primera cosa, Susana, te agradezco mucho, con mucho gusto compartir siempre con ustedes, y tocaste precisamente ese punto que yo quería dejar por ahí como inquietud, hacer visibles cuestiones que participan en el proceso. Muchas veces se nos olvida que somos seres humanos, como seres humanos somos complejos, y que todos los seres humanos somos seres políticos, porque actuamos acorde a fines. Eso puede aceptarse o no, pero ha sido un principio que ha circulado por mucho tiempo, ¿no? Históricamente inclusive. Que el ser humano, como ser complejo, tiene distintas posturas, y estas tienen que ver con su propia historicidad y el contexto donde nacemos, nos desarrollamos, la
las complejidades, etc. Entonces, somos muy complicados y todos actuando acorde a nuestros propios intereses, dentro de los intereses de un contexto más ampliado y de proyectos en los que giramos y nos movemos, obviamente vamos manifestando distintas tomas de posición o un interjuego entre distintos intereses y así nos movemos. No tendría por qué extrañarle a nadie que los seres humanos no somos neutros. Lo que tendría que extrañarnos es que no seamos conscientes de nuestras posibilidades y de nuestras condiciones como seres humanos, sociales, como sujetos que construimos nuestra propia realidad. Ese sí es un verdadero dilema, que el ser humano no sea capaz de reconocer su propia postura en este mundo. Entonces, hacer visible que es un debate constante, que está plagado de contradicciones porque somos sujetos concretos, los que entramos a defender proyectos y posturas y decimos, no, pues es que yo opino que debería de ser por acá, pero el otro dice, no, tendría que ser por acá, y mira, debería de ir, y esto no, debería de ir aquello. Y entonces se dan esos encontronazos, pero que en la academia la habilidad y la bondad sería consensar, llegar a consensos, ¿sí? Tratar de buscar lo común, lo que nos puede englobar en un momento histórico determinado y que nos permite trabajar juntos en un proyecto pedagógico. Entonces, hacer visibles esas contradicciones es parte de la investigación pedagógica, ¿sí? Y creo que es una tarea de los que hacemos investigación, no dejarla de lado. Por otro lado, bueno, ya remitiéndome a lo que el profesor estaba señalando y la compañera, que no tomé tu nombre, discúlpame. Jessica. En esta lógica, Freire sabía y Freire entendía cuál era su postura. Freire tampoco era neutro. Freire habló de la pedagogía del oprimido, ¿sí? Y en la pedagogía del oprimido pudo reconocer que hay opresores y hay oprimidos. Y una cosa muy importante que dijo, que habló en ese texto fundamental de Freire, es que cuando los sujetos están enajenados, es decir, no entienden cuál es su situación, ni su condición, ni su postura en este mundo, y se identifican con otras, cuando están enajenados, dice Freire, y cito, albergan en su conciencia al opresor. Y es un proceso de liberación lo que les posibilita liberarse del opresor que albergan en su propia mente. Entonces, liberarse de ello es reconocer que los sujetos tenemos posturas políticas, teóricas, epistemológicas y hasta ideológicas. A nadie tendría que asustarle reconocer que los sujetos tenemos posturas teóricas e ideológicas. El reconocer que las tenemos nos permite dialogar. No podemos dialogar con alguien que es escurridizo en el eclecticismo de los diversos discursos, no toma una postura clara con la cual podamos negociar. Tú desde esta postura propones esto para diseñar el currículum y para evaluarlo, y yo desde esta postura creo que podemos, entonces buscamos un consenso y podemos negociar. Pero para eso, a mí siempre me asombra cuando uno se manifiesta, yo manifesté mi postura, ¿sí? Y desde ella estoy trabajando. No lo escuché ninguno de los ponentes del día de hoy que manifestaran su postura epistemológica y desde dónde trabajan sus propios puntos de vista. Entonces, me sorprende cuando dicen que se ideologiza algo porque uno manifiesta su punto de vista, o que porque uno manifiesta su punto de vista quiere imponerlo. No, todos tratamos de convencer a todos cuando hablamos. Todos. ¿Qué es convencer? Pues convencer de lo que nosotros pensamos y damos argumentos y vamos dando fundamentos. Creo que eso es lo más académico que existe y lo más dialógico que se puede dar. Y la cuestión que me pareció, Jessica, es significativa de lo que señalas, es que hay que hacer una diferencia cuando se apoya como pedagogos en la evaluación de otros currículum. No hay que perder de vista el objeto de estudio de las otras disciplinas.
¿Por qué tendríamos que construir el objeto pedagógico si estás apoyando a alguien a hacer su renovación cultural en ingeniería? No hay que confundir. El trabajo pedagógico, el trabajo educativo posibilita coadyuvar en la revisión curricular de otras disciplinas, pero nosotros no podemos decirles van a trabajar nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad, de la economía, las relaciones económicas, de la psicología, la psique, de la pedagogía, la educación, ¿sí? Etcétera. Entonces, no hay que confundir. El pedagogo puede coadyuvar para que se haga una revisión curricular lo más disciplinada y rigurosa posible para que ellos mismos reconstruyan a partir de los contenidos de su propio objeto de estudio y de su propia disciplina qué es lo que quieren enseñar a aprender. Nosotros podemos ayudarles a formarse didácticamente a los profesores, a aprender a trabajar desde perspectivas didácticas, ¿sí? Pero yo noté ahí una conclusión, espero que con esto sí haya sido más clara. Y a la compañera que es, perdóname tu nombre, Yasmín, te agradezco mucho tu comentario. Sí, es necesario ordenar, organizar conceptos teóricos complejos didácticamente para acceder a ellos. Nosotros en la pedagogía no tenemos por qué decir hay que facilitarles a los muchachos y bajar el lenguaje para que ellos, porque no entienden los lenguajes complejos como si solo el experto fuera el que dominara ciertos lenguajes, ni los expertos los dominan, ¿sí? No, hay que, desde la pedagogía también y desde la didáctica, podemos tener elementos que nos posibiliten facilitar la comunicación a través de estrategias didácticas comunicativas para acceder a discursos complejos y alcanzar a entrar en debates que nos hacen falta en la carrera de pedagogía y nos hacen mucha falta en la revisión curricular. Allí en pedagogía se está trabajando ahorita la revisión de este plan de estudio que les platicaba del 2002. Ya estamos en una nueva evaluación curricular porque hemos tenido muchos problemas, muchísimos problemas a lo largo de la carrera y ha aumentado la deserción de los estudiantes. Empezamos a trabajar, no todos, trabajamos líneas diferentes los que participamos en la evaluación curricular. Yo trabajo esta perspectiva, pero hay profesores que trabajan otras perspectivas para hacer la evaluación curricular. Sin embargo, estamos tratando de consensar para que el proceso nos permita llegar a acuerdos y hacer modificaciones que estén más acordes, vamos a decirlo, con esta necesidad de hacer converger el ser, el deber ser con la práctica, con el hacer, que es algo que se nos desvinculó con este modelo curricular que tenemos ahora. No sé si con esto sí te contesto. Sí, doctor. Sí, Teresa, de verdad. Yo creo que con los colegas, con los pares, ideológicamente nos podemos decir todo lo que queramos, pero hacia nuestros alumnos les debemos muchísimo respeto y entender que a lo mejor no piensan como yo, tienen todo el derecho de pensar diferente y de mi parte todo el respeto a su proceso, porque es de ellos. Entre pares y nos daremos con todo para ver qué onda, pero yo sí veía esta diferencia. Y en concreto, como se dijo, pues sí tengo una postura ideológica y la mencioné, Bauman. Ok, bueno, pues con esto terminamos el trabajo de esta mesa. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor Manuel Martínez Justo, director de nuestra facultad, entregó la constancia de participación como ponente a la maestra Lucero Arbot Cisneros. Gracias, maestra, por compartir su conocimiento. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Y bueno, de verdad que está aquí, yo quiero